Estimadas amigas y amigos, qué gusto saludarles y agradecerles muy cumplidamente el favor de su atención y seguimiento de todos nuestros reportes especiales, que ya tenemos eh, casi 300 de estos reportes especiales que con mucho gusto cada semana estamos produciendo para ustedes con el apoyo de nuestro magnífico equipo de trabajo. En esta ocasión vamos a tocar un tema que resulta muy particular derivado de la situación que se está viviendo por la guerra entre Rusia y Ucrania. Estamos tocando el tema de las consecuencias de la rotura de los cables de comunicaciones submarinos. Uno a veces no alcanza a imaginarse los impactos que tienen estos conflictos bélicos en el mundo y que también pueden impactar las comunicaciones y la operación de los centros de datos. Green Continuity en este reporte especial revisa cómo para los operadores de centros de datos la planificación de la redundancia también cada día se ha vuelto más compleja. Por ejemplo, con el cable del mar Báltico dañado, circulan preguntas sobre cuál podría ser el impacto de un cable submarino dañado en los datos y las comunicaciones. Y es que un cable submarino de 1200 kilómetros que conectaba Finlandia con Alemania se cortó en el pasado noviembre del 2024 cerca de la isla de Åland, en Suecia. Esto ocurrió al mismo tiempo que se cortaba un segundo cable que se encontraba a solo 16 kilómetros del primero. Y aquí tenemos un poco para entrar en contexto de lo que implica eh, la trayectoria de este cable submarino de 1200 kilómetros. Las autoridades de Finlandia y Alemania sugieren que el daño podría haber sido provocado por el impacto externo de un ancla de un barco o una red que arrastra en el fondo del mar. Sin embargo, no se descarta que pudiera derivarse de un sabotaje. El hecho de que un incidente de este tipo genere inmediatamente sospechas de daños intencionales dice mucho sobre la volatilidad de nuestros tiempos. Se está llevando a cabo una investigación exhaustiva, declararon los ministros de Asuntos Exteriores de ambos países, es decir, de Finlandia y de Alemania, en un comunicado conjunto. El incidente, detectado cerca, como ya comentamos, de la isla sueca de Åland, ocurre en un contexto de crecientes tensiones geopolíticas en la región del Báltico, donde otros ataques a infraestructura ya han sido reportados. Una falla en el cable submarino Sea Lion 1 que conecta Finlandia con Alemania ha encendido las alarmas sobre la seguridad de las infraestructuras críticas en Europa. Y es que este cable de 1200 kilómetros, muy importante para las telecomunicaciones finlandesas, sufrió una interrupción que podría haber sido causado de manera intencionada. Y es que la seguridad está amenazada. Agregaron que la seguridad definitivamente se encuentra en riesgo, no solo por la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania, sino también por la guerra híbrida de actores maliciosos. Exigieron la protección de la infraestructura crítica compartida, afirmando que es vital para la seguridad y la resiliencia de la sociedad en su conjunto. En un contexto de tensiones geopolíticas crecientes, Finlandia y Suecia refuerzan medidas para proteger a sus ciudadanos y sus sistemas esenciales. Este caso pone en evidencia la importancia de proteger los sistemas de comunicación, es decir, tomar medidas para la seguridad de las comunicaciones. En primer lugar, la ingeniería en la seguridad de los datos y en segundo lugar, no dejar pasar las posibilidades de encriptar todos nuestros datos a ser transmitidos, ya que esta situación pone en evidencia la importancia de proteger los sistemas de comunicación en un escenario de tensiones internacionales. Finlandia y Suecia, conscientes de los riesgos,
han intensificado sus preparativos para situaciones de emergencia, desde la distribución de guías ciudadanas hasta el refuerzo de sus alianzas con la OTAN, que como bien recordamos es una de las principales requerimientos de Ucrania, incorporarse a la Organización del Atlántico Norte. El impacto global del corte del cable submarino Sea Lion 1 en Finlandia. Este cable submarino Sea Lion 1, operativo desde 2016, conecta directamente Helsinki con Rostock y es esencial para las telecomunicaciones de Finlandia. La empresa Cinia, que gestiona esta infraestructura, confirmó que el fallo fue detectado poco después de las 2 de la mañana en aquel mes de noviembre del 24, y atribuye el problema a un daño posiblemente causado por una fuerza externa, según las agencias AP y AFP. Afortunadamente, Finlandia dispone de rutas alternativas para garantizar la conectividad. Precisamente en la imagen de esta diapositiva vemos las instalaciones del arribo a puerto de este cable submarino blindado. Aunque aún no se ha inspeccionado físicamente el cable, los daños se localizaron cerca de la isla sueca de Osland, como hemos repetido en varias ocasiones. La reparación de este tipo de infraestructura podría tardar entre 5 y 15 días, lo que plantea desafíos temporales para el tráfico de datos. Como ya comentamos, afortunadamente Finlandia dispone de rutas alternativas para garantizar la conectividad, aunque la importancia estratégica de este cable es innegable, ya que el Sea Lion 1 es el único cable de comunicaciones de datos que va desde el país nórdico directamente a Europa Central, según la cadena pública finlandesa YLI, por sus siglas en inglés. Además, la ruta del cable discurre cerca de los dos gasoductos Nord Stream entre Rusia y Alemania, que actualmente no funcionan y que en el año 2022 esos gasoductos fueron destruidos por explosiones de la guerra. Amenazas a la infraestructura digital global. Los cables submarinos, como los de la imagen en la diapositiva, se refieren a instalaciones submarinas que se instalan en el lecho marino entre estaciones terrestres para transportar señales de telecomunicaciones a través de extensiones de océano y mar. Con el aumento de la demanda de conectividad a lo largo de los años, estos cables han evolucionado para transportar grandes cantidades de datos a través de aguas abiertas en tan solo segundos. El gasoducto Balticonnector entre Finlandia y Estonia, que esa es otra trayectoria de cables submarinos de telecomunicaciones entre los países nórdicos y la Europa continental. Más recientemente, es decir, en octubre del año pasado, el gasoducto Balticonnector entre Finlandia y Estonia sufrió daños similares. Estos eventos han llevado a especulaciones sobre posibles actos de sabotaje en una zona con creciente tensión geopolítica. Los cables submarinos no solo son cruciales para las telecomunicaciones, sino que también son objetivos potenciales en escenarios de conflicto. Su interrupción puede afectar tanto a la economía como a la seguridad nacional de los países involucrados. Tanto Finlandia como Suecia están reforzando sus preparativos para emergencias ante estos conflictos. Finlandia como Suecia, países que recientemente se unieron a la OTAN, están reforzando sus preparativos para emergencias ante los conflictos. Por ejemplo, Suecia ha distribuido folletos a más de 5 millones de hogares con instrucciones detalladas sobre cómo actuar en situaciones de crisis, incluidas guerras y ciberataques. Por su parte, Finlandia ha lanzado un sitio web destinado a preparar a sus ciudadanos para posibles emergencias. Ambos países buscan aumentar la resiliencia de la población frente a un contexto de seguridad
cada vez más complejo. El corte del cable submarino Sea Lion 1 subraya la importancia de proteger las infraestructuras críticas en Europa. Aunque Finlandia cuenta con rutas de respaldo, la dependencia de un número limitado de cables submarinos aumenta el riesgo de interrupciones graves en caso de ataques malintencionados. En el caso de el Google Maps de los cables submarinos, es un imponente mapa interactivo que nos permite conocer el esqueleto del mundo moderno. Tenemos tantos cables submarinos que podrían dar una vuelta al sol, interconectan casi todos los países y hay zonas que son auténticas autopistas de estos cables, algo que podemos ver en este genial mapa en la imagen de esta diapositiva que adicionalmente en su enlace es interactivo. El mundo se apoya en un puñado de cables submarinos. Para ser más concretos, tenemos tantos cables submarinos que podrían dar una vuelta al sol y resultan fundamentales, porque la mayoría de países del mundo y sus comunicaciones dependen de estos cables. Resultan tan importantes que incluso hay países que amenazan con cortarlos para amedrentar a los vecinos. En pleno nerviosismo por el corte de cables submarinos, China ha presentado el arma definitiva, una radial con esteroides. Los cables submarinos son uno de los elementos más importantes de la actualidad. No solo se trata de una enorme infraestructura que organizaciones y empresas siguen desarrollando, con proyectos tan ambiciosos como el cable de Metaque, dará más de una vuelta a la Tierra, sino que se han convertido en la actualidad gracias a la guerra de Ucrania y a maniobras en el mar de China Meridional. Es en este conflicto en el que algunos cables cortados han desencadenado el temor a quedarse sin Internet y todo lo que ello pudiera implicar. Estos cables están protegidos, pero pueden ser dañados por barcos. En este momento, China ha presentado un dispositivo diseñado con una tarea en mente: cortar cables submarinos, y es la primera vez que alguien anuncia que tiene una herramienta capaz de interrumpir las redes submarinas críticas. La importancia de los cables, ya que hay más de 1.400 millones de metros de cables submarinos que conectan todos los países. Existen otros cuantos miles de kilómetros planeados y la gran mayoría de las comunicaciones de algunos países dependen de estos cables. El 95% de los mismos, en el caso de Australia, por ejemplo, se estima que el 95% de los datos manejados por la población estadounidense y el 75% de la población china dependen de ellos y resultan vitales para Internet y todo lo que ello implica, como streaming, inteligencia artificial o servidores. Y este año se han convertido en protagonistas en escenarios bélicos. Estimadas amigas y amigos, como vemos, la infraestructura de comunicaciones y procesamiento de datos involucra todos los escenarios posibles. Aún en la condición humana, dañar las comunicaciones de países adversarios es sin duda un elemento que conlleva a muchas situaciones que ojalá no se repitan en circunstancias de paz mundial. Muchas gracias. Nos reunimos la próxima semana donde seguiremos hablando de temas muy relevantes de actualidad para la operación de los centros de datos. Hasta la próxima.